Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos y a todas. Justo estábamos hablando recién con Mica cómo se fue dando, la verdad que no lo pensamos, pero se dio así. Hace 3 semanas, estuvimos conversando con Lorena Díaz Quijano, que es una referente de todo lo que tiene que ver con el mundo de la transformación digital, la adopción de inteligencia artificial en las compañías, y conversábamos sobre cómo implementar una estrategia de inteligencia artificial de forma efectiva, ¿no? Que pueda permear y que pueda llegar a toda la organización, y cómo liderar ese proceso en Gran este desafío. contexto. Total. Un desafío enorme. Y se dio justo que conocimos a Mica hace poquito también, y estuvimos conversando sobre cómo implementaron todo lo que es la estrategia de inteligencia artificial dentro de la organización Modo, que es donde ella está trabajando, y nos pareció espectacular. La verdad que de lo que nosotros conocemos, yo me animo a decir que es uno de los casos en Argentina que mejor aplicó la teoría de cómo implementar la inteligencia artificial a nivel organizacional y de manera estratégica, ¿no? Ordenada, con sus pasos, sus tiempos. Sí. Mica no lo va a decir así abiertamente como lo digo yo, pero yo lo digo y me la banco. Ojalá me pones una vara muy alta, Vasco. Te pongo una vara alta, pero me parece que podés, nada, con lo que vas a contar, nada, podés estar a la altura de lo que estoy diciendo. Bueno, mientras vamos esperando que se hagan unos minutitos la gente que va entrando, les damos la bienvenida, les agradecemos por estar ahí. Si quieren ir contándonos quién se fue conectando, desde dónde se conecta, si pueden y quieren contarnos cómo es su experiencia con lo que es inteligencia artificial a nivel organizaciones, lo pueden poner ahí en el chat y los vamos saludando y nos vamos conociendo también. Puntualmente hoy, como veníamos conversando, vamos a hablar puntualmente del caso Modo. La verdad que Modo tiene una ventaja, y recién decíamos esto, de que desde mi punto de vista es una de las mejores estrategias que yo vi de implementación de inteligencia artificial aquí en Argentina, a nivel organizacional. Creo que las ventajas que tiene es que sigue siendo una empresa medianamente manejable, es chica, a comparación con otras. Creo que Mica, son Sí, 400, 500 personas. somos 400 personas Claro. actualmente, así que sí, la verdad que es mucho más rápido y mucho más ágil todo lo que es el cambio en 400 personas, así que sí. Claro. Bueno, eso por un lado. Después es nativa digital, o sea, nació como una empresa digital, con lo cual ahí tienen una ventaja. Y también los corren desde atrás, digamos, todo lo que es la competencia de compañías que están en el mismo rubro, que están todas en una carrera relacionada con cómo incorporar la inteligencia artificial dentro de los procesos y de la dinámica de trabajo. Con lo cual, ahí hay algunas cuestiones que ayudan a Modo a tener que estar a la vanguardia en ese sentido. Tal cual. Y algunas cositas que vamos a contar hoy, o que va a contar Mica, tienen que ver con cosas concretas que fueron haciendo internamente, como por ejemplo, campañas de marketing hechas 100% con inteligencia artificial, o asistentes de inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con comunicaciones estandarizadas, incluso con gestión de recursos humanos. Tienen un asistente que les va a contar ahora a Mica, que se llama Diego Armando Wording, que me pareció espectacular, que es puntualmente para redacción de mensajes push, y también con estos asistentes han logrado reducir, tenemos un caso para mostrar, han logrado reducir la producción de campañas o de una campaña puntual que tienen de promociones de 90 horas de producción a 0. O sea, lo han logrado automatizar al 100%. Así que vamos a estar conversando sobre eso durante este ratito que tenemos con Mica. Así que vamos a dar ahora sí la bienvenida oficial, la presentación oficial. Me voy a presentar primero, Julián Iturrería, me dicen Vasco. Soy director de cuentas de BW Comunicación. BW es una compañía, una consultora de comunicación interna que está hace más de 25 años en el mercado. Desde mi lugar, hace 15 que asesoro compañías en temas de comunicación interna y adopción de tecnología. Y la presento a Mica.
que va a estar como speaker, Mika Dragovic, que es People Senior Manager en Modo, y es un poco quien lideró y empujó todo este proceso de transformación que se dio en Modo para llevar adelante esto de ser una empresa AI First, que nos va a contar sobre esto. Así que bienvenida, Mika. Gracias por la invitación, un placer estar acá contando el caso de Modo. Esperamos que sirva como ejemplo para impulsar en otras organizaciones, ¿no? Que se puedan llevar cosas concretas como para llevar a sus organizaciones. Así que pueden dejar preguntas en el chat. Esto la idea es que sea como una especie de entrevista abierta. Y bueno, esperemos que durante estas preguntas y respuestas Luna se porte bien. Luna es la perra de Mika. Está ahí, por ahí escuchan un ladrido. Esperemos que no nos interrumpa, por favor. Exacto. Así que damos comienzo entonces a la entrevista. Puntualmente, lo que me gustaría que nos cuentes, como para iniciar la conversación, es sobre el inicio de todo esto, de todo este proceso de transformación, y que nos puedas contar cuál fue ese momento cero que marcó esta decisión de llevar la cultura de Modo a un AI First. Bueno, si bien hace varios años venimos hablando de AI, lo que empezamos a ver el año pasado, quizá más avanzado a mitad del año pasado, empezamos a ver que empezó a ganar velocidad todo lo que es inteligencia artificial, nivel que empezaron a aparecer apps que son vibe coding, es decir, que hay una inteligencia artificial que te hace una programación de una aplicación por detrás. Entonces, al ver como esa evolución en todo lo que es la tecnología, empezamos a pensar en, van a empezar a surgir startups AI first, ¿no? Con este mindset de crear de cero desde AI y cómo nos va a impactar a nosotros, ¿no? Siendo que si bien somos, como decías al comienzo, nativos digitales, sí hay como todo un cambio en la tecnología y en nivel de evolución de cómo venimos haciendo las cosas en la era más digital. Entonces, hace un año empezamos a pensar cómo empezar a llevar este mindset y armamos como toda una estrategia con distintos pasos, sabiendo que quizá no iba a ser un plug and play, pero la realidad es que trabajamos pensando en cómo transformar la cultura, ¿no? Y ahí es donde quizá entra mi rol desde People, ¿no? Ahí que me daba justo una súper introducción, Vasco, el rol de People es clave en esta transformación, porque es algo que cambia a nivel mindset de la persona, ¿no? Es cambiar cómo estamos trabajando, cambiar nuestros roles, ¿no? Uno que quizá estudió una carrera, ¿quién se hubiese imaginado hoy estar, no sé, alguien de People, estar automatizando sus propios procesos, ¿no? Entonces, nada, empezamos a crear como toda esta estrategia. Este quizá fue el inicio, ¿no? Como para ser como mucho más simple en la primera pregunta. Hay algo que no contamos acerca de Modo, porque por ahí la gente de Argentina nos conoce, sabemos que se conectan personas de otros países, por ahí en 2 o 3 líneas contar qué es lo que hace Modo, cuál es el foco de su negocio. Modo es una billetera que permite que las personas puedan pagar o hacer transferencias o inclusive puedan suscribirse y que tengan obviamente muchas promociones. Es una billetera que permite digitalizar el dinero, ¿no? Perfecto. Y bueno, volviendo a este punto del momento cero, ¿no? Y empezando desde ese momento y yendo un poquito hacia adelante, ¿qué pasa con las emociones de las personas al momento en que se baja esta decisión al resto de la organización? Sobre todo teniendo en cuenta que por ahí, no sé, hoy por hoy ustedes tienen más de 100 agentes de inteligencia artificial automatizando procesos, workflows. Entonces, ¿cómo se gestionan esas emociones, el miedo que muchas veces surge en las personas, en los colaboradores al momento de avanzar en este tipo de iniciativas, ¿no? Esa es una gran pregunta porque la realidad es que cuando empezamos a pensar todo este cambio y cómo iba a transformar nuestros roles, la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo transmitimos esto a una organización de que no tiene que haber un miedo, sino que lo tenemos que ver como una oportunidad más de aprender, ¿no? Realmente viene como a elevar nuestros roles, a transformarnos, a dejar de estar quizá en esas tareas repetitivas y operativas e ir a un torno mucho más estratégico, ¿no? Nos invita a pensar totalmente distinto.
Y ese es el storytelling que empezamos a contar dentro de Modo desde el momento cero, ¿no? Esto no es algo que nos va a reemplazar, ¿no? Uno va a transformarse, va a cambiar su rol, no va a seguir haciendo lo mismo, lógicamente, pero sí vamos a seguir agregando valor, ¿no? Desde otro lado. Entonces, obvio, nuestros modelos mentales y como se viene hablando de la inteligencia artificial hace muchísimos años, hay un miedo latente. La realidad es que en Modo pudimos, como desde la comunicación, hacer que todos se suban al barco. Y una vez que uno prueba la inteligencia artificial, realmente dice, o la automatización dice, che, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? Como que inclusive puede dar esta emoción de, che, puedo hacer otras cosas, puedo dedicar a cosas que quizá, no sé, no le dedicaba a la estrategia de tal negocio porque tenga que tener que ver lo operativo, ¿no? Y es de ahí desde donde lo abarcamos. Obviamente fue todo un proceso, ¿no? Donde capacitamos a las personas, donde mostramos casos de éxito a toda la organización, para que todos vean el impacto en nuestros roles, pero del lado positivo, ¿no? Desde ese lado. Sí, imagino que también debe haber impactado en la manera en cómo reclutan a las personas para la organización. Digamos, la gente que viene o que se suma a Modo, imagino que va a tener que tener ciertos skills y cierta orientación, ¿no? Alineada a la inteligencia artificial. Sí, 100%. Inclusive cuando vimos y empezamos a ver esta transformación y empezamos a desarrollar a nuestros talentos en todo lo que es inteligencia artificial, pensamos específicamente cómo impactaba en el employee journey, ¿no? En esto de, bueno, en todos los momentos de la persona donde necesitamos ver si está alineado a nivel inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros al momento de reclutar, quizás no es un stopper, pero sí preguntamos, ¿no? Si usan inteligencia artificial, qué herramientas utilizan, para entender el gap con el que ingresa también la persona a Modo, ¿no? Porque nosotros ya venimos trabajando desde hace un año en esto, entonces tenemos que entender en dónde se sitúa esa persona para ver hacia dónde la tenemos que llevar en su rol dentro de la organización, ¿no? Claro. Y confirmame esto, ¿105 agentes tienen? Sí, tenemos 105 agentes, 132 workflows, o sea, es increíble. Workflows de automatización. Sí. Y todo eso lo empezamos a hacer desde julio, inclusive, los agentes, porque nosotros ¿De desarrollamos julio de? de julio de 2025. O sea, O el sea, adoption es súper, sí, menos sí, de un es año. súper, Bueno, ok. menos de un año. Porque nosotros desarrollamos nuestra propia herramienta internamente y eso permite que las personas puedan crear sus propios agentes o asistentes, ¿no? Diría. Contame un poquito, que es un poco lo que contamos al principio, respecto a los agentes, sobre esta primera campaña que hicieron con producción full inteligencia artificial, que me pareció espectacular. Es excelente, lo hizo el equipo de marketing, la verdad, tenemos un equipazo que se adaptó un 100% a este cambio. Crearon la primera campaña de marketing del hot sale, full inteligencia artificial, creo que ahí tenemos ahí unas imágenes para mostrar. Lo que hicieron fue, agarraron, estos son perros de modders, ¿sí? De personas que trabajan en Modo, les sacaron fotos y le pidieron a una inteligencia artificial que les pongan el look and feel quizá verde con Modo y les mantenga como estos ojitos, estos anteojos, ¿no? Y esto lo hicimos realmente, se hizo en menos de una semana, cuando quizá antes necesitabas llevar a los perros a un lugar, a un set de filmación, hacer todo un proceso de producción. Esto lo hicimos literal con imágenes, ¿no? Y lo más increíble de cómo evolucionó la inteligencia, porque capaz en 2024 veíamos que había unos gaps en las imágenes, ¿no? Cuando uno hacía una imagen, le pedía a ChatGPT una imagen, te la daba media rara o con errores. Evolucionó tan rápido que nos devolvía las imágenes con consistencia, lo cual eso era como, fue como el upgrade en poder hacer una campaña full inteligencia artificial. Inclusive ahí lo que podemos ver es, además de hacer estas fotos, ¿no? En donde decía confía en tu olfato, generaron en 24 horas como un key visual disruptivo, ¿no? O sea, hicieron como todo un set de fotos que mantenían esta misma consistencia en distintos perros que eran
de Mothers. Repito, no es que contratamos un perro actor, ¿no? Todo lo contrario, usamos fotos. Y ahí lo que podemos ver es que se redujo un 88% de costos de producción versus el Hot Sale de 2024. Esta quizás sí fue la primer campaña y donde vimos el impacto, ¿viste? En los roles. Los diseñadores no dejaron de pensar, ¿no? Sino que transformaron sus ideas en realidad gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Este es un ejemplo súper claro. Está buenísimo. Bueno, los que venimos del palo más de comunicación interna, muchas veces, digamos, tomamos como referencias todo lo que son las prácticas de marketing y de otras áreas. Me parece que esta es una oportunidad también para repensar nuestras formas, nuestros modos de trabajo y demás. Con lo cual me parece que está buenísimo el caso. Y también me contabas el tema del asistente para redacción de mensajes push, que me parece que está buenísimo compartirlo. No sé si lo tenés ahí. Sí, lo tengo acá. El equipo le puso Diego Armando Wordings. Nosotros, esto lo hizo también el equipo de marketing. Nosotros mandamos, como para dar contexto, en nuestra app de Modo, como todas las aplicaciones, mandamos pushes a nuestros usuarios y antes teníamos realmente una carga operativa porque tenemos 18 tipos de usuarios en los que se creaba según una promoción o según la usabilidad, lanzábamos como una push en el que le mandábamos un mensaje a ese usuario. Y eso llevaba horas, realmente 90 horas de producción. Entonces ahí lo que hicimos fue crear como este asistente para redactar las pushes. Teníamos como más de 100, en junio teníamos más de 100 pushes temáticas con 30 horas de foco y realmente logramos reducir a cero, ¿no? Lo que pudimos observar con esto es que además algo muy interesante es que nosotros a este asistente le compartimos todas las pushes que mandamos de Modo desde que inició Modo, ¿no? Le dimos todo ese contexto. Entonces pudo crear muy bien estas pushes pensando en el usuario de Modo e inclusive sin repetir, ¿no? Eso es lo que tiene quizá la inteligencia artificial de distinto, que al no hacerlo una persona puede no repetir lo que va mandando y no hacer la misma push siempre y lo puede hacer hasta más personalizado inclusive. Entonces, hago una aclaración ahí, Mica, vimos, porque sí. ustedes como Modo son una billetera virtual que funciona para distintos bancos dentro de la Argentina. Y cada banco tiene una identidad visual distinta y un formato distinto. Con lo cual, lo que hace este agente es transformar esa pieza push para los 18 bancos para los cuales trabaja Modo digamos que como que la adapta. Entonces eso hizo que en lugar de hacer 18 piezas distintas, hicieran a partir de una sola la adaptación a cada banco. Sí. Inclusive si vamos al mundo quizá más desde el lado de recursos humanos, cuando nosotros quizás somos 400 personas, pero las multinacionales o las empresas que tienen distintas regiones tienen distintos usuarios internos, digamos, o distintas personas. Entonces, esto inclusive sirve internamente y eso es lo que está bueno, ¿no? De la inteligencia artificial, que no solamente lo usa un sector o un área, sino que lo pueden usar otras áreas, ¿no? Y ese aprendizaje colectivo que está bueno. Nosotros desde Recursos Humanos quizás somos 400, pero si fuésemos mucho más, no tengo dudas de que estaría usando Diego Armando Wordings para hacer comunicaciones según cada región, ¿no? Totalmente. Sí, eso puede ser trasladable totalmente a lo que es la comunicación interna en entornos así corporativos, en empresas multinacionales que tienen que hacer la adaptación a los distintos países, regiones. Está buenísimo el ejemplo. Y después había un asistente que también me parecía interesante dentro de los muchos que tienen de fotografías e ilustraciones. Contanos de qué se trata. Bueno, nosotros en Modo tenemos un equipo de UX que es muy bueno diseñando. Entonces, cuando armamos presentaciones, siempre les pedimos como fotos o ilustraciones de Modo. Y lo primero que hicieron a nivel automatización, porque era una consulta recurrente que recibían de Moders, diseñaron como este asistente de fotografías o este asistente de ilustraciones de Modo para que uno pueda preguntarle y pedirle las fotos sin tener que ir a alguien de UX que pierda el foco, ¿no? De negocio para hacer una ilustración
para una presentación, ya sea interna o externa, ¿no? Entonces, crearon esto para toda la compañía y todos usamos esto en las presentaciones. Vas viendo en las presentaciones de modo ilustraciones, porque realmente es algo que utilizamos para darle sentido a la marca también, ¿no? Total. Traducido a comunicación interna, esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando nosotros queremos descentralizar la comunicación interna y hacer que otras áreas puedan comunicar por sí mismas internamente, que puedan tener como un repositorio de ilustraciones y de fotografías para poder usar en sus comunicaciones, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho en esto de poder descentralizar la comunicación. Acá Tal tengo cual. algunas preguntas ya, si querés vamos a ir intercalando. Bueno. Dicen, hola Micaela, ¿cuál fue el rol de los líderes en este proceso? ¿Identificaron influencers de IA? ¿Tienen empleados más 45-50? ¿Qué estrategia utilizaron con ellos o con el público más reticente? Es una muy buena pregunta, la verdad. Nosotros somos una empresa muy horizontal, por lo tanto, quizá fue el rol más a nivel organización, no tanto del líder. Los líderes quizá van a entrar más en 2026, cuando trabajemos más en el mindset. Este año, como para dar contexto, trabajamos más en el aprendizaje, en que todos aprendamos. Toda la organización nos pusimos modo aprendiz. No es que había expertos, miles de expertos de AI, sino que todos empezamos a aprender. Y lo que hicimos fue, armamos como un guild, que es un equipo interdisciplinario, en el que seleccionamos AI Champions, que son personas de cada área, ¿sí? Nosotros le decimos chapters, pero de cada área, para que vengan y aprendan primero sobre inteligencia artificial y luego vean qué es lo que pueden automatizar de los roles. ¿Por qué seleccionamos personas de las áreas? Porque quienes mejores que nos vengan y nos cuenten qué automatizar, que alguien que hace ese rol, que venga alguien de People en lugar de que venga alguien de People a capacitar cuando capaz el rol es totalmente otro, ¿no? Entonces seleccionamos a cada uno distinto para que venga a capacitarse primero y luego ver qué podíamos automatizar y de ahí empezar toda esta transformación. Los AI Champions tuvieron este rol fundamental de transmitir la cultura internamente dentro de cada área. Entonces, cada área se subió al barco porque alguien de su equipo también lo llevaba a eso, ¿no? No es que venía alguien top líder o venía alguien de People a pedirlo, sino que era el mismo equipo que llevaba este aprendizaje colectivo, ¿no? Y eso es lo que buscamos en esta estrategia 2025. Sí, quizá en 2026 vamos a buscar ir a un mindset quizá más desde AI First, pensando desde el momento cero en AI, ya me estoy adelantando quizá a preguntas que me ibas a hacer, Vasco, y ahí sí vamos a pedirle a los líderes otro nivel de protagonismo, pero en esta primera instancia no hicimos quizá algo tan direccional, así diciéndolo. Más 45-50 creo que no tienen, ¿no? ¿O sí? No tenemos gran cantidad, pero tenemos personas más 45-50 y son personas que realmente también se adaptaron ahí. No es que tuvimos que hacer algo distinto, sino que mismo la cultura va llevando. La verdad es que todos nos pusimos en modo aprendiz, repito, hasta el de 20 años estuvo aprendiendo sobre inteligencia artificial. No fue algo que vimos que era sobre la edad, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Tienen un agente para consultas sobre procesos de recursos humanos? ¿Sobre qué información se le puede consultar? ¿Qué aprendizajes podrían compartir? Nosotros se llama Pipo Consultas, nuestro asistente de consultas. Le pusimos todos nuestros procesos y políticas en todo lo que es el conocimiento del asistente, para que cuando uno pregunte sobre vacaciones, sobre recibo de sueldo, sobre procesos o fechas de proceso de performance review, le pueda responder. Sí, todavía estamos como en esa capa más de base que responde más preguntas genéricas. Si hay alguna pregunta en particular sobre, quiero saber del recibo de sueldo, qué significa este monto, quizás sí todavía le tiene que consultar a alguien de People. Esa sería la siguiente instancia. Como primera instancia, creamos este agente que responde quizá a preguntas más estandarizadas. Quizá como aprendizaje principal es lo que uno le pone a nivel conocimiento a la gente, ¿no? Porque si nosotros le ponemos a la gente algo como muy amplio, algo que, una respuesta que quizá no responde específicamente, la gente medio que alucina.
entonces responde cualquier otra cosa y no responde específicamente lo que le pregunta a la persona. Entonces, cuanto más específicos podamos ser poniéndole al modelo que hay detrás en cuanto al conocimiento, va a ser mejor porque va a dar una respuesta mucho más asertiva, ¿no? Ese sí fue uno de los aprendizajes de que si poníamos quizá algo muy amplio, le dábamos el pie a la inteligencia artificial a alucinar, inclusive decirle, si no sabes, no inventes, si no sabes, decí que no sabes y que le pregunte a tal, ¿no? Como inclusive le poníamos dentro de las instrucciones eso porque nos ha pasado al principio de que alucinaba, básicamente. Claro. Igual está bueno ese punto porque a veces se cree que, bueno, tirándole a la inteligencia artificial, digamos, así como documentación desordenada y, digamos, imágenes y distintos tipos de archivos, ya con eso lo puede resolver, digamos, ¿no? Y hay que por ahí trabajar un poquito sobre esa información para que esté lo más ordenada posible, para que lo pueda leer bien y no termine alucinando. Tenemos una pregunta de Jazmín que dice, me interesa conocer sobre los agentes que responden a procesos de CI o cultura. ¿Qué procesos automatizaron o a qué procesos responden estos agentes? Agentes que responden a procesos de cultura, es la pregunta. ¿Qué Sí, procesos de cultura automatizaron? o CI. Nosotros automatizamos, en realidad más tema, los asistentes tuvieron que ver con cuando, no sé, una persona quiere hacer una pregunta, quiere publicar en LinkedIn alguna comunicación, bueno, hay un asistente que te ayuda a crear la publicación en LinkedIn. Estamos creando un asistente que ayuda a todo lo que es comunicación. Si yo quiero hacer una comunicación interna, bueno, que me la reescriba según los valores, según la cultura, que la simplifique, que sea legible para el usuario. Sí, eso agregamos valor quizá a los mothers, que uno quizá cuando se sienta a escribir, dice, ¿qué voy a escribir en LinkedIn? ¿O qué voy a escribir esta comunicación? Bueno, creamos un asistente específico que lo hace para que ayude en esta redacción y que sea todo mucho más simple y más ágil. Eso es lo que más automatizamos. Y otra cosa que automatizamos a nivel quizá comunicación interna es las piezas que publicamos si nosotros publicamos, nuestro canal, como para dar contexto, interno es Slack. Entonces, nosotros cuando comunicamos, quizá comunicamos con imágenes, bueno, las imágenes las hacemos con inteligencia artificial ya. No es que, que no ponemos imágenes o que quizá las imágenes son de una PPT, no, sino que pedimos a la inteligencia artificial una imagen y nos ayuda a crearla para comunicarla. Eso sí es lo que automatizamos más que nada. Y a nivel cultura, metimos más a nivel comunicacional todo lo que es inteligencia artificial en nuestros eventos. Entonces, nosotros cuando hacíamos una hackathon sobre inteligencia artificial, ¿no? Es un evento en el que en que 2 días las personas se ponen a desarrollar un producto o algo que no es parte del roadmap, ¿no? De trabajo. Entonces, lo que pedimos que hagan algo de inteligencia artificial. O el Family Day también lo hicimos con temática de inteligencia artificial, en donde ponemos a nivel cultura, metemos la inteligencia artificial como parte de, para obviamente que uno sea como más, como esta transición sea más orgánica, ¿no? Que empiecen a ver la inteligencia artificial en un todo, ¿no? Está bueno. Contame un poquito más del tema de los hackatones y de todo lo que tiene que ver con la inducción y el entrenamiento de los equipos. Nosotros tenemos el modelo de aprendizaje del 70-20-10, donde el 70% la persona aprende en el trabajo, el 20% aprende de otros y el 10% aprende quizá de cursos más teóricos, ¿no? Por así decirlo. Para el 70%, nosotros a nivel aprendizaje lo que establecimos es, la hackathon justo es un momento donde uno vive, ¿no? Y hace un proyecto específico en estos 2 días, ese es parte del 70%, sí también lo metimos en el Career Path, ¿no? En el Career Path pusimos qué es lo que debería ser un analista junior, un semi-senior y un senior según la inteligencia artificial, o sea, el grado de conocimiento. Sabemos que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta igualmente, entonces lo pusimos simplemente como para forzar este aprendizaje. La realidad es que debería estar ya on the job en 2 años hablando, quizás nos volvemos a juntar, Vasco, y te digo, lo saqué del Career Path porque ya es una forma de aprender, ya es una forma de usar, ¿no? Ya es una metodología.
Y en el 20 hicimos un programa de mentoring con los AI Champions que les contaba hace un ratito, donde las personas pueden anotarse a un programa de mentoring con estos AI Champions que son 2 veces por mes para ver un proyecto. Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto, te llamo a vos, Vasco, que sos AI Champion, y te pido ayuda para ver cómo lo harías vos según tu experiencia y según todo lo que aprendiste. Entonces, en el 20% metimos todo lo que es un programa de mentoring. Y en el 10% metimos cursos de Coursera y también capacitaciones con expertos. Tenemos un experto de AI en Modo, entonces ese experto de AI creó capacitaciones también. Entonces, atacamos desde todos los frentes del modelo de aprendizaje, todo lo que es AI, para que las personas tengan herramientas para aprender, porque eso es súper importante, ¿no? Está buenísimo, buenísimo. Hablaste también de esto de la integración, un poco del trabajo integrado, ¿no? No solamente que esto es un proyecto de recursos humanos, sino que incorporan a distintas áreas estratégicas, obviamente, en realidad todas las áreas están involucradas. Y imagino que lo que es la relación con el área de tecnología debe haber tenido que fortalecerse, digamos, para llevar adelante este proyecto. Contame un poquito cómo trabajaron de manera integradas tecnología y recursos humanos y qué aprendizajes tuvieron en ese trabajo conjunto. Está buena la pregunta porque el lado positivo de haber trabajado desde el momento cero, nos involucraron a People desde el momento cero porque cuando empezamos estrategia dijimos, che, llegó para quedarse la inteligencia artificial, es una transformación cultural, necesitamos a People para que nos ayude a hacer esta transformación, ¿no? Entonces, desde el momento cero estuvimos en modo más protagonistas viendo la estrategia por detrás de cómo transformarnos. Dicho eso, sí hicimos como un equipo de gobierno, ¿no? En el que incluimos a personas de tecnología para que nos ayuden a entender el impacto, ¿no? En los roles de tecnología y cómo podíamos hacer este merge, ¿no? Desde la transformación cultural. La realidad es que como aprendizaje, no tengo quizá uno que diga, che, aprendí esto como cuando contaba lo de la gente, porque realmente fue muy orgánico, ¿no? El trabajo en conjunto. No es que hubo una fricción o fue forzado, sino que en modo trabajamos realmente en equipo interdisciplinarios. Estamos muy acostumbrados a trabajar con personas de otros equipos. Hay mucha gente envidiándote, quiero decirte, en este momento. No, de verdad, es como que estamos muy acostumbrados a trabajamos esta metodología ágil, que quizá no la dije, pero trabajamos por squads, entonces en un squad tenés a una persona de marketing metida, a una persona de ingeniería, a una persona de producto, a una persona de UX y hasta personas de legal si es necesario. Entonces realmente trabajamos en diversidad de personas dentro de un proyecto. Entonces es orgánica la conversación e inclusive uno, viste, aprende. Yo aprendí un montón de tecnología, la verdad que no entendía nada de inteligencia artificial, ahora por lo menos me acerco un poco más a saber qué es vibe coding, por ejemplo, y la realidad es que se ve como este trabajo en conjunto y que uno empieza a hablar el mismo idioma, ¿no? De cierto modo. Entonces, la verdad que fue muy orgánico. Qué bueno. No sé si te respondí también a la pregunta, pero... Sí, total. No, por eso digo, la pregunta viene por el lado de que muchas veces hay fricciones en otro tipo de organizaciones entre tecnología y recursos humanos, por eso digo que debe haber mucha gente envidiándote en este momento. Tenemos 2 preguntas, una de Jazmín y una de Pablo, que tienen que ver justamente con el tema de qué tecnología eligieron para el desarrollo de los agentes, sobre qué plataforma corre y por qué la eligieron, si nos puedes contar eso. Nosotros elegimos, cuando empezamos a trabajar sobre esto, pensamos cuál iba a ser nuestra suite, quizá versión 1. Nosotros vamos viendo cómo evoluciona. La tecnología evoluciona todo el tiempo, chicos, entonces uno no se tiene que casar con una sola herramienta. Quizá ese es el gran aprendizaje del año. Estamos trabajando con 3 herramientas principales. Por un lado, OpenWebView, que es de Amazon. Nosotros diseñamos esta plataforma que nos permite crear asistentes, nos permitió como crear la propia. ¿Por qué creamos nuestra propia? Primero, por el tema de los datos. Hay un tema de seguridad que dijimos necesitamos que
que nuestros datos estén cuidados y que sean confidenciales, entonces creamos como nuestra propia plataforma. Para todo lo que es automatización, estamos con Zapier, estuvimos viendo otras herramientas, pero bueno, como ya teníamos Zapier y es muy user-friendly, como por así decirlo, o sea, la persona puede automatizar y la puede estar ayudando un asistente, ¿no? A automatizar eso muy fácilmente, sin necesidad de saber código. Entonces vimos que Zapier en ese sentido era como lo que en ese momento nos resolvía. Y para todo lo que es ingeniería o toda la parte más de programación usamos Copilot, que ese ya lo tenemos hace un tiempo. Nosotros, cuando arrancamos pensando en esto, pensamos sabiendo que hay herramientas que iban a seguir evolucionando. Entonces, hoy, por ejemplo, nos estamos replanteando si nosotros decimos Jarvis a nuestra plataforma que creamos con Open WebView. Estamos pensando si la migramos a algo mucho más escalable, porque obviamente al ser propia la tenemos que mantener nosotros, ¿no? El equipo de data. Entonces, sí estamos pensando en hacer un cambio ahí. La realidad es que nos sirvió para tener todo este año de aprendizaje, ¿no? Y el año que viene ya es de escalar esto, ¿no? Escalar, de cambiar el mindset. Entonces, quizá el próximo año tengamos otra suite, pero mucho más escalable y sea mucho más ágil de aprenderlo, porque las personas ya aprendieron, ¿no? La base de estas herramientas. Está. Ahí Mercedes justo pone si podían escribir los nombres de las tecnologías por ahí en el chat, así que después cuando terminemos, si querés, lo ponemos, obvio, lo clarificamos. Bueno, justo hablaste del tema propiedad de los datos y que vos en un momento mencionaste esto de que en el futuro la ventaja competitiva de las empresas no va a ser la plataforma que usen, el LLM que usen, sino que cómo van a entrenar a esa inteligencia artificial y la propiedad de los datos. Contame un poquito cuál es la visión de Modo respecto a este tema. La visión es que los datos van a ser esta ventaja competitiva que vos decís, Vasco. No solamente los datos a nivel de entrenar, ¿no? Esto de yo comparto esto que hablábamos, le compartí al de las pushes, le compartí todas las pushes de 2020 a 2025 que mandamos para que se entrene, sino también los datos, no solo para el lado de la productividad, sino para la experiencia del usuario, ¿no? Nosotros trabajamos para un usuario final, entonces, ¿cómo usamos estos datos para personalizar las experiencias, ¿no? Creo que el siguiente paso o lo que va a ser ventaja competitiva de las empresas es eso, ¿no? Cómo usamos estos datos para mejorarle la experiencia al usuario, que es para quien trabajamos, ¿no? Y lo mismo internamente, digo, hablando desde People también, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Nosotros hoy estamos mejorando o cambiando todo el proceso de performance review y llevándolo, este año hicimos asistentes que hacen las evaluaciones de performance review, ¿no? Entonces yo le mando todo el feedback que recibí durante el año y hace las evaluaciones de performance review. El año que viene yo no le voy a mandar eso porque va a estar embebido en mi herramienta de trabajo. Entonces va a agarrar eso, yo le voy a decir, che, haceme la performance review del Vasco y va a agarrar todo porque lo va a tener el dato y va a poder armar la performance review del Vasco, ¿no? Entonces es cómo empezamos a integrar los datos que tenemos en distintas herramientas o quizá la misma herramienta, no sé, depende de la organización, y la usamos para mejorar la experiencia. Desde People la vamos a usar para mejorar la experiencia de la persona cuando haga la performance review, que por ejemplo sabemos que es un súper dolor en las organizaciones estar 1000 horas escribiendo una evaluación de desempeño, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? El primer paso fue crear un asistente para que la persona lo use y lo ayude. El segundo paso es, che, te mando la evaluación y vos la editás, ¿no? Es como el segundo paso es ese, con toda la información que tenés. Entonces, esa va a ser la ventaja competitiva de la experiencia del usuario, te podría decir. También hablando un poco del futuro de la organización, había una imagen que vos habías creado, que me mostraste la otra vez, de cómo se ve un equipo o cómo piensan ustedes que va a funcionar un equipo en el futuro, que había unas personas trabajando en conjunto con unos robots. Si la tenés ahí para mostrar, genial, si no, no importa. ¿Qué implicaría o cómo se imaginan este diseño organizacional para poder tener estos equipos que funcionen con un componente humano y un componente de agentes? ¿Cómo ven ese diseño de la organización?
Hoy estamos quizá, o este año fue más de crear asistentes y agentes que tengan acciones por detrás porque están automatizados. El año que viene va a ser agentes interactuando con agentes. Entonces, yo le pido a un agente que me Esta es la haga un imagen. documento y a otro agente le digo que me vea si está bien escrito y al tercer agente le digo que me diga si lo tengo que aprobar o no, ¿no? Creo que ese va a ser como el modelo de trabajo futuro, o sea, capaz de acá a 2, 3 años, no va a ser mañana. Sí. Pero sí creemos que van a ser parte del equipo, ¿no? Porque van a ser como agentes trabajando en tareas y se van a estar como interactuando entre ellos, ¿no? Eso es lo que vemos desde modo que ese va a ser el futuro. Y vamos a tener personas y hasta líderes orquestando estos agentes, ¿no? Creándolos, diciendo qué tienen que hacer, viendo que estén bien, ¿no? Viendo cómo evoluciona el tema de los datos. Vemos como ese va a ser el futuro de un equipo en modo, por ejemplo, lo que vemos. Y respecto del tema ético de compliance, ¿cuáles fueron para ustedes los puntos clave en ese sentido para generar como un marco seguro de la adopción de IA? Bueno, esa es una gran pregunta porque todo lo que es la gestión de datos es un tema súper sensible, entonces por ese motivo inclusive creamos nuestra propia herramienta. Sí, nosotros si bien tenemos un guild, ¿no? de trabajo, que son los AI Champions que comentaba hace un ratito, también tenemos un equipo de gobierno que arma procesos y políticas y ve las herramientas, el nivel de seguridad de las herramientas, para garantizar y velar por esto, ¿no? Por el uso consciente de las herramientas y de la inteligencia artificial. El equipo de gobierno se encarga de eso, ¿no? De estar viendo las herramientas, qué tan seguras son, qué información se les puede compartir. Inclusive creamos una política para que todos la firmen sobre el uso de la inteligencia artificial con los datos, porque creemos que es un tema muy importante y el año que viene te diría que AI, además del mindset, es el tema que capaz todas las organizaciones van a trabajar, que es el tema de la seguridad, ¿no? Es como lo que se viene. Quizás este año fue más de aprendizaje, el año que viene va a ser, bueno, cómo nos aseguramos, ¿no? Con esto. Ahí está. Bien, tenemos acá una pregunta de Nicolás. ¿Cómo garantizan la protección? Bueno, justo lo que estábamos hablando. Perfecto. La protección y confidencialidad de los datos cuando utilizan IA en sus IA internas, dado el nivel de seguridad requerido en una fintech. No sé si hay algo más que quieras agregar de lo que dijiste. No. Está respondida. Bien, Mica, podríamos estar hablando horas, pero no sé si queremos agotar. Además, Mica viene dando cátedras sobre esto y teniendo varias charlas, así que... Pero bueno, tengo, por lo menos de mi lado, dos preguntas de cierre. Si quieren dejar preguntas en el chat, las vamos leyendo como para ir cerrando el webinar. La primera es, ustedes hablan de esta frase de IA desde adentro. Si tuvieras que describirla en una frase, digamos, de qué significa esto, no como proyecto, sino como transformación humana y cultural, ¿cuál sería? ¿Cómo traducirías eso? Capaz una palabra diría que es evolución. Creo que la inteligencia artificial va a seguir evolucionando y nos va a permitir seguir evolucionando a nosotros en nuestros roles y en nuestras organizaciones. Como que quizá la principal palabra que diría que define esto es evolución, es un evolutivo. Va a ir, sí, va a seguir avanzando. Podría haber elegido transformación, pero la transformación quizás sucede en un momento más bisagra o un momento más exacto. Evoluciona todo el tiempo esto, ¿no? Y crece. Claro. Entonces, creo que si tendría que decir una, es evolución, 100%. Bien. Y por ahí para darnos visibilidad de los próximos pasos del proyecto, el próximo año, digamos, ¿qué es lo que están pensando, digamos? Este año quizá tuvimos un enfoque más de aprendizaje y enfocados en la productividad, ¿no? En esto de reducir quizá las tareas operativas y automatizarlas. El año que viene va a ser más de mindset, ¿no? Y de enfoque en experiencia, en esto de mejorar las experiencias de las personas. El enfoque va a estar bien driveado desde esto de tener este mindset AI first, que es tomar decisiones, pensar e implementar desde el momento cero con AI. Y a veces eso implica romper procesos que venimos haciendo hace mucho tiempo.
¿no? ¿Por qué el proceso de performance tiene 800.000 formularios? Ahora con inteligencia artificial puede ser uno, ¿no? Empezar a hacernos estas preguntas quizá en procesos que ya tenemos y empezar a pensar como, che, ¿cómo sería ahora con inteligencia artificial este proceso? ¿Sería totalmente distinto? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y quizá invito a eso a las organizaciones, a que piensen dónde van a estar hackeados, ¿no? En ese sentido. Así que creo que ese va a ser el año sobre mindset y sobre este cambio, ¿no? Pensar desde cero en inteligencia artificial y sobre evolucionar la experiencia de las personas, sobre todo. ¿En qué lugar entra el cliente dentro de este proceso, digamos? O sea, nosotros hacemos procesos o productos para el cliente, ¿no? Entonces, ponerle people, hacemos para el cliente interno. Entonces, si yo tengo que mirar un proceso, voy a mirar. Yo ya este año miré la productividad, ¿no? Mejorar las tareas repetitivas que tenían people. Bueno, el año que viene ya es, che, ¿cómo mejoro la experiencia de mi cliente interno, ¿no? De los mothers. ¿Cómo trabajo en que tengan menos tiempo para cargar formularios, para hacer firmas? Todo ese proceso operativo que uno le da por temas burocráticos o temas más de la organización, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para seguir evolucionando. O una de las preguntas que habían hecho es, ¿tiene un agente que responde consultas? Ese es un paso hacia la experiencia. Un agente que responde consultas lo contesta en un minuto, cuando quizás si hay una persona atrás, depende de la organización, puede tardar 48 horas en responder, ¿no? Entonces es mejorar la experiencia en todos nuestros procesos pensando en el cliente, ya sea interno o externo, ¿no? Depende del rol de cada uno, obviamente. Acá tengo una última pregunta de Pablo que dice, ¿tenés algún dato de ROI respecto a lo que implementaron hasta ahora? Nosotros estamos midiendo, no lo estamos midiendo por ROI, siendo como muy honesta, estamos midiendo las horas que eficientizamos a nivel productividad nuestra, eso sí estamos midiendo horas, que obviamente después las horas se traducen en un costo por detrás, pero la realidad es que hoy estamos midiendo las horas. El foco está en las horas porque el storytelling es ese, ¿no? Es ganar productividad. El año que viene esperamos tener más info también, ¿no? Esto realmente no es un plug and play y que mañana vamos a tener toda la información o vamos a tener todo hecho. Es un continuo, ¿no? El primer año es de aprendizaje, el segundo año del mindset, el tercer año vamos a ver qué nos depara. Bien, buenísimo. Espero haberte respondido, Pablo. ¿Cómo miden el engagement de los colaboradores? ¿Cuál es la métrica que utilizan? Por ahora lo estamos midiendo más desde el lado de la adopción. Justo este mes nos propusimos mandar una encuesta a las personas para ver el grado de implementación de inteligencia artificial y cómo lo ven y qué desafíos ven para el próximo año. Queremos hacer una encuesta específica, debes lanzarla esta semana o la próxima, para entender el engagement. Pero la realidad es que hoy estamos midiendo adopción por la cantidad de workflows o la cantidad de código automatizado. Estamos midiendo más desde ese lado. Perfecto, buenísimo. Bueno, Mica, nada, buenísimo todo lo que nos contaste, hay información súper valiosa. Vamos a celebrar que Luna no ladró. No, increíble. Bien. Mis hijos no entraron. Estamos todos... Salió perfecto. Así que te súper agradecemos por todo este tiempo, por toda la data y todo lo que nos compartiste. Súper rico. Y bueno, dejamos abierto el canal acá del chat para preguntas que se hayan quedado, las respondemos por ahí en los comentarios. Así que de nuevo, mil gracias, Mica. Gracias. Por tu participación. Gracias a ustedes y a todos quienes se quedaron escuchándonos también.